Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Tiempos de Familia. Estoy en este momento junto a mi esposa. Hola, el Señor les bendiga. Soy el hermano Miguel Catalán. Y la hermana Cindy Triviños. Y el día de hoy vamos a conversar de una hermosa temática que el Señor puso en nuestro corazón, ¿cierto? Sí. Porque hay temas que son bien importantes, ¿cierto? Que están dentro de la familia, que se van desarrollando en el diario vivir y que son importantes que nosotros podamos tomarlos, abordarlos, sí. ¿cierto? Y también introducirnos un poquito en eso porque viene a afectar bastante lo que es la familia. Ahora, bueno, como entendemos también que son temáticas del matrimonio, pero también en el matrimonio incluye los hijos, obviamente, muchas oportunidades, sí. ¿Cierto? Entonces, ahí queremos también conversar un poquito acerca de eso. Pero, oye, para mí es una bendición poder estar contigo de nuevo, sí, porque desde que estábamos en la radio, ¿te acuerdas? Sí, ha pasado bastante... Sí, ha pasado bastante tiempo, pero era hermoso servir contigo, sí, en esos programas. Sí, y como que estamos aquí nuevamente ahí, sí, incorporándonos. De a poco, Hasta se me olvidó de preguntarte cómo estabas. Sí, pues no me preguntaste. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, gracias al Señor. ¿Y tu amor? Bien, también, gracias a Dios. Bueno, le damos también las gracias a nuestros pastores por este privilegio y la bendición también que nos da de poder compartirle a ustedes también esta temática que nos reúne hoy. Nos convoca. Sí. Bueno, vamos a hablar acerca del rechazo. Y como es un tiempo de familia, el rechazo, ¿cierto?, enfocado en la familia, principalmente también en los hijos. Así es. Esto lo podemos ver desde nuestros hijos hacia adelante, ¿cierto? Claro. Pero esto tiene un génesis, por así decirlo. O sea, nosotros partimos desde la base de que muchas veces cuando las personas que son afectadas con el rechazo, ellas mismas después también van a ministrar a sus generaciones, claro, el mismo rechazo. A menos que este rechazo sea tratado, ministrado y sea sanado en el corazón, va a ir traspasando a las generaciones para más adelante, hablando de nuestros hijos. Una pregunta, ¿tú fuiste rechazado? Claro, yo recibí el rechazo, incluso me enteré, habíamos conversado esto, yo me enteré en un culto que mi mamá había querido... Te va a matar tu mamá si está escuchando este programa. Sí, pero eso está sanado la familia, por eso es que uno lo puede hablar, sí, esto desde ya de lo que se sanó en nuestra alma. Pues para edificar también. Sí, es para edificar a los demás, es un testimonio. Entonces ella no quería tenerme, entonces me imagino que había muchas palabras de rechazo antes de que yo naciera. Claro. Y entonces ahí podemos nosotros identificar un punto muy importante, que es que el enemigo empieza a trabajar desde antes de que nosotros naciéramos incluso. Entonces, a partir de palabras, declaraciones que salen de nuestra boca, claro, nosotros lo que podemos estar haciendo es ministrando esas palabras, claro, hacia el bebé. En los vientres. En el vientre, porque imagínense que, no me acuerdo quién decía esto, parece que mi pastor lo dijo en una prédica, que le había preguntado a un hermano qué era el órgano que se desarrollaba primero, y el primer órgano que se desarrolla es el oído. Imagínate. Entonces, escucha todo lo que le están diciendo, por eso que a los bebés le ponen música, ¿cierto? Claro. Que sea música relajada, claro, donde ellos puedan estar en un entorno relajado, ¿cierto? Y crecer también con paz. Claro, pero ahí uno es cuando uno entiende, de repente cuando los hijos van creciendo y van teniendo unas personalidades. Bueno, a nosotros también nos pasa con nuestra primera hija porque nosotros no conocíamos de Cristo. Exacto. Entonces, toda esa etapa mía de embarazo, yo igual la recuerdo que no fue fácil, claro, ¿cierto? Y quizá que escuchaba, pum, que escuchaba ella, pero mira, gloria a Dios porque llegamos al Señor y Él vino a restaurar todas las cosas y las hizo nuevas. Pero ahí uno entiende, entonces que quizá, bueno, yo nunca la rechacé en mi vientre, pero de pronto salen palabras, en general, estoy hablando cuando tú eres joven, claro, y pues, hay días que no quieres estar embarazada, hay días que sí, entonces es un poco complejo. Es un cambio de ánimo que tiene constante también. Muy hormonal también en la mujer, claro, entonces es importante que uno tenga claro eso, pero cuando todo esto tú lo traes a la luz, sí, es más hermoso porque ya hay una conciencia. En cambio antes no, era el día a día nomás en la vida de uno, ¿cierto? Como que sí, éramos más arrebatados para hacer las cosas, pero hoy en día hay como más mesura porque uno sabe que tiene que ir pisando a paso firme, sí, y tiene que saber lo que está haciendo. La maternidad en Cristo no es lo mismo que en el mundo. Exactamente. Entonces nosotros podemos identificarlo en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos. Cuando una persona
se siente rechazada, que vive el rechazo, claro, va a siempre sentirse rechazada. Sobre todo cuando hay más se hermanos, va a aislar más hijos. demasiado de las otras personas, ¿cierto? Le va a ser difícil tener relaciones sociales, ¿cierto? Va a ser difícil que se pueda relacionar con otras personas, claro, porque se le va a hacer muy complicado. Claro. Porque nació con esta mentalidad, incluso se va a sentir menoscabado. Claro, constante rechazo. Constantemente se va a sentir menoscabado, pero eso es una situación que ya está intrínseca, si se puede decir así, en el alma. Por lo tanto, eso se tiene que ir, se tiene que identificar para poder sanarlo. Así es. Primeramente. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Con una persona que siempre está retraída, ¿cierto? Es introvertida, claro, le cuesta mucho tener relaciones sociales con otras personas en el colegio, ¿cierto? Puede ser con amigos de donde vive él. A eso iba a ir. Incluso con hermanos. Porque tú hablas, claro, tú hablas del colegio. Y uno puede ver a los niños, por lo menos a los hijos de uno también, que a veces batallan con esas cosas y que tú lo ves que no llegan con el mejor ánimo, que hay días que están más calladas y dicen, ¿qué te pasó? Y conversarlo, ¿qué te pasó hoy? No, nada, pero uno tiene que saber abordar eso, porque uno cuando era niña, claro, también, yo voy a haber sufrido bullying, pero yo me daba vergüenza contarle a mis papás las cosas que a mí me pasaban, entonces yo me las guardaba y sentía a veces ese rechazo, y es triste crecer con ese tipo de rechazo, porque cuando estás en el colegio los niños son muy crueles. Entonces, o que te puede molestar por tu color de piel, o porque eres más bajita, o porque eres gordita, o porque eres la más chiquitita, como te decía, la que tiene lentes, o sea, y tú eres muy vulnerable en esa etapa. Está súper en los labios el tema de buscar un sobrenombre. Claro. ¿Cierto? Porque esto se da socialmente mucho, el tema de la broma, de la talla, ¿cierto? De estar hablando acerca de las demás personas, que estés bajito, que estés flaquito, que estés gordito. Entonces, siempre como que se... Sí. Y creces con esa autoestima también, pensando en lo que te dañó de pequeño. Y eso también porque hay una falta de identidad en uno. Entonces uno de repente se deja llevar por las cosas que te dicen. Y puedes llegar a creer que eres eso que te dicen. Claro, pero ahí tú dijiste algo bien importante, que es el tema de que te da miedo, por ejemplo, poder conversarlo con tus padres. Entonces, ahí nosotros podemos identificar algo muy importante, que es generar una mesa de conversación. Claro. Entonces, tenemos que generar una mesa de conversación de confianza, ¿cierto? Donde ellos puedan soltar y decir, o sea, no van a sentirse que van a recibir solamente un castigo, que van a recibir solamente un reto, sino que sea una mesa donde se puedan sentar, hijo, ¿cómo te fue hoy día? ¿Qué te pasó? ¿Y qué pasó? ¿Te trataron mal? Sí, me trataron, me dijeron esto, me pusieron un sobrenombre. ¿Y cómo te sentiste con eso? Y empezar también nosotros a darle la identidad que de ellos deben tener, porque los demás le van a decir muchas cosas. Le van a decir feo, le van a decir gordo, le van a decir moreno, le van a decir de todo. Entonces, cuando lleguen a la casa, ahí tienen que recibir otro tipo de instrucción. Entonces nosotros tenemos que empezar... También el lugar de refugio. Hija, tú eres bella, tú eres hermosa, tú estás bien así como eres. Claro. Y durante vayan pasando las etapas de tu vida, te vas a ir desarrollando de otra forma. Así, es complejo, sí. Y uno tiene que tener ese amor, porque la verdad que muchas veces, sobre todo en estos tiempos, donde este aparatito controla muchas veces nuestra vida y no somos capaces a veces de mirar a nuestros hijos a los ojos, porque a mí me ha pasado, como dice mi pastora, me avergüenzo solita en la carne, me ha pasado que de repente mis hijas, mamá, estoy aquí, mamá, ay, mamá, y yo, ya, perdóname, ahora sí. Porque de repente estamos metidos en esto y ellos necesitan ese tiempo. Antes, cuando yo era pequeña, no existían esas cosas, cuando tú eres tampoco. Entonces, esto distrae y hace de repente que los hijos, ya sabes que mejor me lo guardo y me voy. Entonces, uno tiene que estar pilas con esta edad también. Por ejemplo, nuestra hija mayor, 13, los 13, número de rebeldía. Hay que estar ahí pendientes en esta etapa. De adolescencia. De adolescencia, de que no se vaya a desviar sus corazones, de que ellos estén firmes en lo que ellas creen. Exactamente. Entonces, donde ellas tienen su identidad en Cristo también. Para lograr eso tiene que existir la comunicación. Si no hay comunicación, es difícil que se pueda conocer a sus hijos. O sea, no va a saber qué por lo que está pasando y probablemente en ese ocultar de información de parte de nuestros hijos, ahí va a estar operando el enemigo, porque todo lo que no es traído a la luz, finalmente el enemigo lo va a ocupar para poder ministrar.
Así es. Entonces, cuando nosotros confesamos y sus hijos confiesan, pero dentro de este ambiente que estamos hablando de confianza, claro, lo que van a generar finalmente es cortar que el enemigo pueda dañar el alma, trastocar el alma, ¿cierto? El Señor tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Él quiere que vivamos en abundancia, ¿cierto? Yo quiero que tengan vida y que la tengan en abundancia, ¿cierto? claro. Pero esa vida en abundancia se desarrolla, ¿cierto?, cuando su alma no está trastocada, sino que tenemos un alma regenerada. Claro. El alma principalmente el Señor la creó para que nosotros seamos felices, ¿cierto? Amén. Venía un alma sana, pero después el enemigo la ha querido trastocar. Podemos poner el caso, por ejemplo, de Adán y Eva, ¿cierto? En el huerto. Desde ese tiempo la serpiente antigua vino a hablar al oído de la mujer para trastocar las direcciones que el Señor le había entregado. Claro. O sea que desde ese tiempo quería dañar toda una generación que venía hacia adelante. Así es. Entonces, ¿cómo no lo va a hacer también o no lo va a querer hacer con nuestras familias o con nuestros hijos? Claro. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a atacar desde el inicio, desde el principio, a defender nuestra casa y a cuidar también a nuestros hijos, que son las generaciones que vienen. Así es. Para que no pasen por lo mismo que pasamos nosotros. Claro, y estaba pensando también, si uno le pone Biblia a esto también, tú lo predicaste la otra vez del rechazado David, entre sus hermanos, también José, sí. También podemos ver a Lea, que era la fea Lea, al lado de su hermana, y fue rechazada por su padre, le ya, toma, cásate con esta, después su esposo tampoco la quería. Entonces, imagínate, pero aún así, cómo el Señor toma eso y lo convierte, saca lo precioso entre lo vil, ¿cierto? Y ellos marcaron también la historia. Exactamente. Y entonces también cuando uno ve que los hijos son muy atacados, y yo pienso también en mí, en ti, en los que yo conozco, que han tenido muchas batallas de niñez, es porque Dios tenía planes preparados hermosos y el enemigo siempre quiso ahí atacarte para menoscabarte, sí. Pero finalmente en Dios todo es para bien, todo nos ayuda bien. O sea, lo que quería el enemigo finalmente es poder trastocar el alma, claro, para dejar obsoleto, por así decirlo, el plan del Señor en nuestras vidas. Como la preordenación, ¿o no? Claro, quiere de todas las formas, porque no sabemos si los que están viendo van a saber lo que es la preordenación y la predestinación, ¿verdad? ¿Cierto? Discipulado, me metí en el discipulado. Sí, pero el Señor tiene un plan, así digamos, tiene un plan para nuestra vida, y el enemigo lo que quiere es trastocar ese plan. Claro. Es trastocar ese plan. Entonces, ¿cómo lo hace? Desde el inicio. Y mire qué importante es poder entender cómo funciona una persona que está dañada en su alma por el rechazo. Estábamos investigando, ¿cierto? Y decía que esto viene a dañar nuestras capacidades cognitivas. Imagínate. O sea que la memoria, lo que se daña es la memoria a corto plazo, que se daña la toma de decisiones y se daña también el razonamiento. O sea, el razonamiento, yo estaba viendo, yo sé que es algo bien simple de explicar, pero vi un ejemplo y dije, qué tremendo esto, porque, por ejemplo, uno decía, Juanito se metió a la piscina y salió mojado. Eso es un razonamiento. Claro. ¿Cierto? Pero cuando está tocado el razonamiento, tú no puedes razonar correctamente, entonces no estás viendo las cosas con claridad, no estás tomando buenas decisiones. Entonces las personas que están dañadas por el rechazo, que pueden ser nuestros hijos, nosotros mismos, vienen a ser trastocadas en estos ámbitos, claro. En la memoria a corto plazo. O sea, lo que estamos hablando en este momento, a mí se me olvidaría si yo tengo problemas de memoria a corto plazo, si mi alma está trastocada. Claro. Incluso decía la investigación esta, que las mismas células que se activan cuando uno golpea a una persona, ¿cierto? Cuando viene un golpe, cuando una persona recibe un golpe, se activan ciertas células, ¿cierto? Que vienen a tratar de contrarrestar o de ayudar al cuerpo por el tema del daño que va a sufrir el cuerpo. Para que no sea tan fuerte. Lo mismo pasa cuando viene un daño al alma. Se activan las mismas células. Claro. Eso según el estudio científico. Imagínate lo que estábamos hablando también en nuestro Señor Jesús, que fue también el más rechazado. Sí. Imagínate cómo, pero ahí tú te das cuenta que Él tenía el entendimiento de a qué vino.
Amén. ¿A qué vino? Entonces ya finalmente todo lo que puedan decir de ti y todo, él estaba claro a lo que él venía, cuál era su propósito. Y cuando nosotros entendemos cuál es nuestro propósito, por qué estamos acá, eso ya después no es que no te duela, pero ya pasa. Tú, como decía el pastor Ion en la prédica el otro día, avanzas, va llorando, ¿cierto? El que lleva la preciosa semilla, lágrimas. Pero llorando, pero avanzando. Claro, sigues avanzando porque tienes que ir hacia la meta, ¿cierto? Entonces, eso uno siempre también tiene que ministrarle a los hijos, que pase, lo que ellos estén viviendo, porque siempre se va a levantar el enemigo para molestarlos a ellos también. Claro que sí. Uno enseñarles también, que no rechacen a sus pares, que no rechacen a otros niños. Eso es muy importante. Sí, que no sean crueles con otros niños, porque y cuando uno se entera de esas cosas, corregirlas. Corregirlas. Porque es triste verlo así, es triste cuando se dan cuenta de un entorno de rechazo. Exacto. Es que tenemos esa responsabilidad, porque lo mismo que decías tú, eso es muy importante, porque si nosotros como padres empezamos a ministrar a nuestros hijos, oye, mira, y ese compañero tuyo gordito, mira, uy, qué gordito. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar en ellos? Ellos van a entender que eso es una mecánica normal que tienen que llevar en su vida, y lo van a tomar para ellos. Entonces nosotros también tenemos que quitar eso de ellos, porque no podemos estar solamente defendiéndolo, ¿cierto? Pero también enseñándoles a que también a los otros los traten de forma respetuosa, para que se puede dañar a una persona. Como decía, no todos reciben de la misma forma. Como decían por ahí una pastora, respete para que lo respeten. Una hermana lejana, ¿no? Una hermana, respete para que lo respeten, ¿no? Es que sí, uno tiene que crear eso en los hijos. Porque después no tengo autoridad para yo reclamar nada si yo veo que mi hija tiene la misma conducta. Exactamente. Entonces, y sobre todo cuando somos hijos del Señor. Así es, pero hoy vemos entonces el resultado también de almas trastocadas y dañadas. Vemos el resultado en personas que tienen depresión, en las personas que tienen ansiedad, que tienen crisis de pánico, personas que se sienten rechazadas constantemente, personas que se ofenden constantemente muy rápido, y eso es un resultado de toda una vida de ¿cómo se llama?, de rechazos y de trastoque al alma que vienen de parte del enemigo. Entonces hay que entender eso, identificarlo correctamente en nuestra vida primero para tomar un plan de acción, ¿cierto? Empezar a atacar las cosas que ya fueron dañadas por el enemigo. Ministrarse, primero que todo, ministrarse. Ministrarse. Entonces, la herramienta más eficaz que tiene un cristiano, ¿cierto?, o lo que nos están viendo, es acercarse, ¿cierto?, a un ministro, acercarse a un ministro donde ellos puedan también confesar. Ministrarse quiere decir que van a salir las cosas que están guardadas, aquellas cosas ocultas, aquellas cosas que te dañan. Al salir y confesarlas por tu boca, lo que va a pasar finalmente es que la persona se va a sentir con un peso menor, va a disminuir la carga, porque quizás cuántos años ha llevado esa carga, quizás cuánto tiempo lleva esa carga en su corazón, en su alma. Entonces, primero que todo lo va a confesar y esa carga va a disminuir. Y después de eso vas a recibir un consejo de parte de un ministro que tenga la capacidad, ¿cierto?, de poder entregar un consejo a su vida. Entonces eso es muy importante, lo que decías tú. La administración es una herramienta que nosotros tenemos que utilizar para aquellas personas que ya han sido dañadas. Claro, y cuando nosotros también entendemos eso, y ahí nosotros también podemos ayudar a nuestros hijos, porque tenemos las herramientas, y también la oración es muy importante para que ellas no tengan que vencer a los gigantes que nos tenían a nosotros también ahí esclavizados, pues atrapados, ¿cierto? Si nosotros vencimos a esos gigantes, ellas no van a tener que pelear con ellos. Entonces es importante que nosotros también entendamos cuál es nuestra misión, y veamos bien también lo que están viviendo nuestros hijos. Sí, amén. Porque son atacados, estamos en tiempos muy difíciles, en tiempos donde las corrientes te quieren arrastrar, donde o es blanco o es negro, ya no hay grises, ya no hay matices, y tenemos que ser, como decía en una prédica, radicales.
radicales. Nosotras, como mi pastora estaba predicando ya el otro día en ese, cuando decía, nosotros somos determinadas y no, esto no es, yo no quiero esto, y tomar a los hijos y defender eso. Porque no puedes dejar que en el colegio, por ejemplo, pongan moda y que tus hijos participen de esas cosas. Nosotros tenemos que ser radicales. Y hay cosas muy sutiles. Claro. Hay modas que son, o sea, que ingresan porque finalmente cada uno de nosotros va siempre a tratar de encajar en algún ambiente social, ¿cierto? Claro. Quiero encajar en algún grupo. Claro. Entonces en los colegios se hacen grupos, en el grupo de amigos que pueda tener en la casa también se hacen algunos grupos, ¿cierto? En todos lados se hacen grupos. En todos lados se hacen grupos. Entonces las personas, nosotros todos vamos a tratar de ser aceptados siempre. Claro. Queremos ser aprobados, queremos ser aceptados porque esa es la condición del alma. Claro. El querer ser aceptado, aprobado en lo que se está haciendo en la vida. Entonces siempre va a tratar de buscar esa aprobación. Si no la encuentra en casa, si no encuentra la identidad, entonces lo que va a hacer finalmente es buscarlo afuera. Claro. Entonces va a buscar la aprobación de algún amigo que le va a estar diciendo, mira, tú eres así, y le va a decir cosas bonitas, ¿cierto? Entonces él, ¿qué va a hacer? Se va a sentir entonces apegado a ella. Acá me están reconociendo. El problema es cuando no es un buen amigo. El problema es cuando no es un buen grupo, claro. Cuando no es un buen amigo. Porque lo que va a estar ministrando su vida, vaya a saber usted qué va a hacer. Claro, te puede apartar del Señor también. Y es complicado, claro, porque es que también siempre lo dicen, usted sea buen testimonio como padre en su casa. Claro. Porque si yo, como madre, tú como padre, no damos buen testimonio a nuestras hijas y después nos ven en la iglesia, y eso en general a todos los padres, te ven en la iglesia de una forma y en la casa te ven de otra, después no te van a creer nada y después van a irse al mundo. Se pueden ir al mundo porque pueden ver quizá... una inconsistencia. Y claro, esa inconsecuencia. Y decir, ¿sabes qué? No, ¿para qué? Si mira, esto es pura mentira. Entonces podemos dañar el corazón de los hijos. Sí. Si el otro día hablaba con una hermana eso, o sea, lo más importante es lo que vivimos en la casa también, porque en la iglesia todos nos vemos lindos. Y los hermanos no tienen ni idea con lo que batallamos en las casas, pero en la casa, tú ves mi pie de barro, claro. Mis hijas ven nuestros pies de barro, entonces eso es lo que se tiene que sanar primero. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, claro, como familia tenemos que crear esa mesa. Sí. Esa mesa de comunión, esa mesa de conversación, donde podamos conocernos. Así es. ¿Cierto? Conocernos. Pueden haber daños en los padres, obviamente, pueden haber daños en el alma que todavía están ahí, cosas que son del pasado, que incluso ni siquiera saben que están ahí, pero salen a flote, brotan en una situación o en algún momento. Entonces, en ese momento o situación va a brotar ira, claro. Enojo, violencia o muchas otras cosas. Cuando se presenta esta situación, puede brotar todo eso que estaba guardado y que no se había dado cuenta que estaba todavía ahí, pero estaba como un trastoque en el alma, que había sido trastocado en el pasado. Claro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar nuestro pasado. Todo tiene una raíz. ¿Qué fue lo que... Porque es cierto, estamos hablando del rechazo, no solamente en los hijos, sino también en los padres, en las personas que ya son adultas, ¿cierto? Claro. Entonces hay que analizar en el pasado qué fue lo que te afectó, claro. Qué fue lo que te dañó, qué palabra fue la que te ministró, que te vino a cambiar tu carácter. ¿Cuántas situaciones pasaste? ¿Cuántas situaciones de rechazo pasaste que hoy día estás reaccionando de esta forma? Que hoy día eres violento, que hoy día eres pentencioso. Claro, y hasta te enferman. Y te puedes enferman. Tener problemas de salud. Exactamente, porque estábamos hablando ayer en discipulado acerca del don de sanidades, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando hablamos de las sanidades, son diferentes sanidades que tenemos que tener. Unas son en el cuerpo, otras son en el alma y otras son en el espíritu. Claro. Entonces, es importante poder identificarlas. Cuando nosotros no tenemos el conocimiento correcto para poder identificar estas enfermedades, entonces lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Buscar a alguien que realmente tenga la capacidad. Claro. Tenga la capacidad de poder identificar qué es lo que te está dañando. ¿Pero a través de qué? De hablar, ¿cierto? El hablar va a traer como consecuencia poder identificar dónde está esa raíz de amargura, claro. Dónde está ese daño que se hizo en el alma a esa persona, sea niño, sea adulto, pero es necesario. Sí. La mejor herramienta que tenemos para nuestra familia es una administración con alguien, con un ministro que sea un ministro
padre espiritual o alguien que esté autorizado para exactamente, eso. Que tenga una estatura mayor espiritual para poder ministrarlo y tenga el conocimiento necesario también. Pero qué importante. Muy importante. Porque a veces también el Señor permite que tú seas rechazado porque Él está forjando algo en ti. Y ahí uno entiende por qué esto, por qué esto otro, pero el Señor nos ha dicho eso. O sea, yo sé que si alguien está escuchando en sus casas, si ha sido rechazado, si ha pasado por este tipo de cosas que hemos estado conversando en el programa, no te sientas solo. El Padre está ahí, está Amén. Esperando que tú le mires a Él o que tú saques de ti lo que te tenía afectado para que seas libre. Pero aún eso que te hizo quizás sentirte tan disminuido en un momento, sentirte tan bajo, el Señor lo toma para mostrarte que va a ser algo hermoso. Amén. Contigo. Entonces siempre está esa esperanza. Sí, uno hay gente que se suicida porque no alcanza a ver como la esperanza entre toda la tormenta que está viviendo. Pero si después pone su mirada en el Señor, alza sus ojos, ¿cierto? Puede ver que hay cosas maravillosas que no puede ver aquí. Eso es lo que pasa, pues el idealismo, ¿me entiendes? Entonces el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confía. ¿Cierto? Porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, no es que nosotros no vayamos a pasar por estas situaciones. El tema es cómo la enfrentamos. Claro. Entonces, el cómo la enfrentamos son con las herramientas que podamos tener. El Señor nos dejó una herramienta, que es recibir a Él como nuestro Salvador. Porque cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, recibimos también el perdón de pecado, pero no solamente el perdón de pecado, sino que las sanidades que Él nos entregó a través de la cruz. No eran solamente sanidades en el cuerpo, eran también sanidades en el alma, eran tormentos también en el alma. Entonces, cuando tú recibes a Jesucristo, entonces también recibes la promesa de sanidad sobre tu vida. Así es. Esa es una herramienta tremenda que tenemos. Claro, y la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. ¿Cierto? Que también viene cuando tú recibes a Cristo y qué maravilloso, porque todo tiene un proceso. Pero finalmente en el Señor todo, como te decía antes, todo se vuelve a bien. Exacto. Entonces, pero sí poner ojo en nuestros hijos. Volviendo antes que termine el programa, poner ojo en lo que están viviendo nuestros hijos, darles esa confianza para que ellos también puedan soltar eso y no retarlos ni nada para que ellos lo oculten. ¿Ya? Exactamente. Por eso vienen enfermedades y vienen depresiones, ¿cierto? Sí. Y se aíslan. Entonces hay que estar ahí pendiente de nuestros hijos. Fue un gusto, amor, compartir este tiempo contigo. Y uno quisiera seguir conversando, pero ¿cierto? Seguimos ahí en el camino, después vamos conversando. Uno quisiera seguir conversando porque se entiende que es un tema que aproblema a muchas familias, ¿cierto? Que está presente en muchas casas, porque es lo que quiere hacer el enemigo en este tiempo. Pero tenemos estas herramientas que las que estábamos hablando, que nos van a ayudar a salir adelante, que nos van a ayudar a poder sanar nuestra alma. Y quisiéramos seguir conversando, pero sí ha sido un lindo tiempo, mi amor, un lindo tiempo y un bonito tema. También le instamos también a que si usted reconoce estas cosas en su vida, en su familia, también entonces pueda tomar un plan de acción. Eso es importante, reconocer primero qué es lo que está pasando en tu casa y después de reconocer qué es lo que está pasando en tu casa, entonces nosotros tomamos una decisión. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo vamos a abordar? Y de ahí en adelante están las herramientas que te hemos entregado en este programa para que puedas sanar tu alma también y la de tus hijos. Bueno, y el mejor antídoto para todas estas cosas siempre es el amor. El amor. Es el amor, hagámosle cariño a los niños, abracémoslo y para que suelten lo que... Entregar identidad. Entreguen lo que tienen, claro, y poder abordarlo y trabajar con eso. Amén. Así que, bueno, nos despedimos. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, amor. Vamos conversando después de vuelta a la casa. Y bueno, gracias a mi hermano, a nuestros pastores y a los que están escuchando el programa. Que sea de bendición para ustedes. Les amamos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias.